como relevante. Lo relevante era tener pues ahora sí como que un pacto económico, las familias, para poder asegurar como la herencia, para poder proteger a la mujer, al hombre, a los hijos, para poder hacer que sobrevivieran los hijos. Y eso pues no tiene mucho que ver con el amor. De hecho, los matrimonios arreglados pues era algo súper común en las civilizaciones antiguas, no nada más en la realeza, que también creo que lo vimos en alguna vez, como los reyes y los príncipes, todos se casaban con gente pues, únicamente pues, por cuestiones de arreglo. Pero no nada más ellos, también la gente común del pueblo pues así se arreglaba y se casaba y formaba sus familias. Se podían al final caer bien o mal, pero bueno, no... El punto no era me voy a casar con la persona con la que estoy enamorado. De hecho, antiguamente pues habló desde, ya hablamos un poco de Grecia, de Roma, de Egipto, de todos esos países europeos. Y bueno, Egipto que no es europeo, pero andaba por ahí. De hecho, para las mujeres, porque las mujeres siempre han estado mucho más reprimidas en ese sentido y siempre la han sufrido, ¿no? Ellas, como son las que se embarazan, pues ellas siempre han tenido que ser fieles ante todo. En algunas culturas más, en algunas culturas menos, pero por lo general siempre han sido más, ¿cómo decirlo? Más, pues la han llevado peor que los hombres en ese sentido, ¿no? Pero de todas maneras pues era así como que algo más o menos común. ¿Cómo se veía el amor? Pues el amor se veía desde el amor platónico, que nosotros ahorita entendemos como alguien, bueno, el amor platónico es así como alguien, como una cuestión más de admiración, más de respeto, más de alguien al que quieres, como un amor real o un amor más apegado como a lo sexual, o sea, nada más tenías como tu amante. Y ya, o sea, no había una idea del romanticismo, de la cartita de amor, les digo, del felices para siempre. O sea, sí era felices para siempre porque los matrimonios tenían que ser monógamos y para toda la vida. En algunas culturas, en otras no, en otras inclusive hasta el divorcio existía. Pero esta idea de que el matrimonio duraba para toda la vida no es porque se quisieran, o sea, es porque, bueno, pues así duraba y ya, ¿no? Esto, ¿cómo empieza a cambiar? Empieza a cambiar en las sociedades occidentales, básicamente europeas, empieza a cambiar a partir de la Edad Media y empieza a cambiar por una cosa muy interesante, que es cuando los europeos empiezan a tener contacto con el Oriente, con el Islam. En el Islam, bueno, también por otras cosas cambia, pero una de las cosas que es como más interesantes es que en el Islam hay una especie de mística dentro del Islam, como una parte importante de la religión que se llama el sufismo, que tiene que ver mucho con la idea del amor, y donde dice que el amor es como lo que es toda la vida, ¿no? Cuando en las cruzadas los europeos van y tienen contacto con estos musulmanes, regresan a Europa y se llevan un poco esa idea, pero no es la idea, obviamente no es una idea de la idea musulmana, porque Europa es cristiana y no se va a convertir al Islam, pero sí se llevan esa idea del amor, de que el amor es importante. Entonces a partir de la Edad Media como que más o menos empieza a tener el amor una situación más, pues se puede decir más central en la vida, pero ahí empieza, o sea, no es que ya se ponga, ahí es donde empieza apenas, ¿no? Y de todas maneras ahí siguen los matrimonios arreglados y sigue todo esto, ¿no? Esto se va desarrollando poco a poco y llega un momento en Europa, ya pasados como muchos siglos, en donde empieza una etapa que se llama precisamente el romanticismo. El romanticismo se da a finales, empieza más bien al principios del siglo XIX, y todo el siglo XIX es como la época romántica. Y el romanticismo como movimiento no necesariamente es tampoco o sea, que todos estén enamorados.
El romanticismo es unos movimientos que cuestionan la idea como de que tiene que haber conceptos universales, de que toda la sociedad tiene que estar fantasía, y estos movimientos tienen mucho que ver con los movimientos y con las identidades nacionales de muchos pueblos. Por eso en el siglo XIX hay inclusive muchas canciones, bueno, o sea, los compositores de la música clásica del siglo XIX es donde empiezan las esas que la danza húngara y que la danza rumana y que la danza turca y que no sé qué, porque son canciones que desatan los nacionalismos, porque ellos dicen también el nacionalismo es un sentimiento y eso también vale, ¿no? Entonces se empieza como a exaltar todo ese nacionalismo, empieza como la cultura bohemia, la clásica cultura bohemia que se da en París, en Inglaterra, todo eso. Y dentro de todo ese marco se da también una cuestión, bueno, hay por ejemplo también las historias, por ejemplo los cuentos de hada de estos hermanos Grimm, la Bella Durmiente y todo eso, se dan en esta misma época del romanticismo, porque esos cuentos lo que intentan hacer es como recuperar las tradiciones orales y las tradiciones de los pueblos alemanes y de los pueblos de Europa, enaltecerlas, ¿no? También los cuentos rusos se dan en esa época y todo, ¿no? Entonces, los cuentos estos, por ejemplo, si los leemos, pues también son, pues, que dicen, por ejemplo, la madrastra de Blancanieves en el cuento original, creo que al final la castigan bailando con zapatos de hierro incandescente hasta que se muere, es una cosa así espantosa, ¿no? O sea, Disney como que nos los hizo un poquito más rosa todavía, pero bueno, ahí está la idea como de este amor, y ahí empieza a surgir esta idea de lo romántico, de este amor, de esta cuestión de romanticismo. También hay gente que dice que si nos damos cuenta en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX en Europa, todo esto está pasando en Europa. En el siglo XIX en Europa empieza la industrialización, la revolución industrial. Y antes de la revolución industrial, la colectividad, el pueblo, o sea, la comunidad era muy importante, porque allí era donde se desarrollaba toda la vida y ahí te protegías. Entonces, pues ahí vivían, ¿no? Cuando empieza la revolución industrial, la gente empieza a emigrar de los pueblos, empieza a perder contacto con los pueblos, y por otro lado empieza a surgir este individualismo. Ese individualismo, muchos dicen que lo que empieza a generar es obviamente ese desapego con la comunidad. Ya no necesitas a la comunidad, ya no es deseable, pero de todas maneras el ser humano tiene necesidades, de tener afecto, tiene necesidad de que alguien lo quiera, de comunicarse con alguien, de hacer una vida con alguien, hasta de platicarle las penas a alguien, ¿no? Entonces, como se empieza a perder todo ese sentido de colectividad, lo único que queda, pues así que es la pareja. O sea, es la única persona como con la que tú puedes convivir. Y la familia, ¿no? Obviamente, pero la pareja es como esa persona como con la que sí puedes estar toda la vida. Antes, pues, podía ser la pareja o podía ser todo el pueblo en el que vivías, ¿no? Pero ya con todo este individualismo, pues, la comunidad deja de tener como mucha importancia, y la pareja es la que empieza a tener más importancia, y entonces empieza a ser más, o sea, ahí es donde se empieza ya verdaderamente a dar esta idea de que la persona con la que te vas a casar o la persona con la que formas una familia es una persona a la que tienes que querer, porque pues si no la quieres, imagínate, o sea, antes, bueno, podías no aguantar al esposo o a la esposa, pero vivías en comunidad y pues al final en tu pueblo pues podías desenvolverte. Ahora no vives en ningún pueblo, ahora te tienes que emigrar a las fábricas y vivir jodido en la fábrica y dormirte hacinado en algún lugar sin conocer a nadie. Entonces verdaderamente la única persona que te queda pues es como esa, ¿no? La pareja. Entonces ahí es donde también dicen que se empieza a dar esta relación, y con este individualismo pues lo que se empieza a ver y lo que se empieza a buscar es que todas esas necesidades de afecto, de comprensión, de amor, de cariño, de todo, se vuelcan en una sola persona, se vuelcan en la pareja. Entonces ahí viene un componente del amor romántico, que son los que ahorita vamos a ver cómo queda al final ese amor romántico que tenemos hoy. Entonces ahí es donde entra como que ese componente, ¿no? Pero también hay otra situación y otra cuestión que empieza en esta época, y eso la dicen mucho las feministas, ¿no?
En esta época, bueno, también empieza como esa idea del amor romántico, pero este amor romántico, al final de cuentas, el modelo de amor romántico que nosotros tenemos es un modelo, pues primero monógamo, ¿no? O sea, es esa, la pareja no se puede separar, es esposo, esposa. Obviamente es heterosexual, o sea, ni pensar en la idea de un amor gay ni lésbico en esa época, o sea, es completamente heterosexual. Es la idea de el amor para toda la vida, y es la idea de que ese amor es como el verdadero, el único, el válido, que esa persona lo es todo, y tiene hasta un sentido de propiedad, porque es como que esa persona me pertenece y yo le pertenezco a esa persona, ¿no? O sea, es como una especie de acuerdo inquebrantable. Y de ahí viene también la idea de los celos. O sea, es inadmisible la infidelidad, es inadmisible el adulterio. Antes era inadmisible por la cuestión de los hijos, ¿no? O sea, porque si él eras infiel, pues tu hijo ya no era tu hijo y la herencia a quién se la dabas. Ahora ya con la idea del amor romántico, aparte de eso, viene una idea de que como el amor, se supone que si tú amas a tu pareja es como el amor con mayúsculas. Si tú volteas a ver a otra persona, pues ya no amas a tu pareja, ¿no? O sea, como que es como si no pudieras amar a más personas, o sea, como que nada más tienes que amar a una, y ese es el amor con mayúscula, ¿no? Entonces la idea de infidelidad es así brutal, y de ahí viene la idea de los celos, que es también brutal, y también viene la idea de que das como, sí, o sea, das tu libertad, eres como un apéndice de esa persona, y también viene la idea de que es eterno, de que ese amor no es para siempre, si es el amor verdadero es para siempre, ¿no? O sea, es una cosa totalmente que te ata, o sea, las dos personas como que pierden la libertad, y esa idea, bueno, ese concepto, bueno, eso es como lo que significa el amor romántico en Occidente, es lo que termina significando al final. Ya en el siglo XIX, bueno, a finales del XIX, en el siglo XX, todavía pues había matrimonios arreglados. Por ahí todavía había parejas, pero esta idea del amor romántico empieza como que a difundirse en la sociedad, y desde mediados del siglo XX eso ya se afianza, y ese ya es el amor que tiene que ser. Entonces ya en Occidente la idea de que los matrimonios arreglados, más bien la idea de los matrimonios arreglados ya es una idea que está como que no, como que fúchila. Empiezan como toda esta cuestión de los amores imposibles, de nosotros vamos a vivir nuestro amor pese a todo y a toda la sociedad y a todos. Entonces empieza como esta idea, ¿no? Pero hay una cosa ahí que está medio oculta, porque las feministas, que también empiezan en el siglo XIX, pero bueno, empiezan más en el XX, las feministas empiezan a decir y dicen hasta la fecha que ese tipo de amor, ese tipo de relación es una relación que básicamente perpetúa y acentúa la subordinación de la mujer, porque esa cuestión de dar la libertad al otro es, o sea, la mujer es la que da la libertad al hombre. Esta típica frase, ¿no? De la mujer de soy tuya, ¿no? O del hombre que dice tú eres mía y la otra hazme tuya, ¿no? O sea, es literalmente eso, es hazme tuya, es una cuestión de propiedad. Se ve a la persona como propiedad, es lo que dicen ellas. También el hecho de que sea exclusivo, de que sea todo, de que, o sea, la cuestión de eso, de los celos, de que sea monógamo, sí aplica a los dos, pero aplica más a la mujer todavía. O sea, se sigue concebiendo la idea de que el hombre, pues bueno, puede ser infiel porque pues así son los hombres, ¿no? O sea, es como parte de su naturaleza, pero la mujer no puede ser infiel, porque si es infiel es, ahora sí que es la bruja del cuento, ¿no? En estos cuentos de hadas, la princesa buena pues es la fiel, la delicada, la tonta, y pues la bruja mala, maldita es la que es libre, la que puede ser infiel, la que nada más quiere al príncipe porque, como por capricho, porque ella lo quiere, pero o sea, como que ella es consciente y ella manda, ¿no? Entonces esa idea de bruja pues en realidad es lo que dicen las feministas, que es lo que se aplica en el amor romántico, ¿no? O sea, las mujeres son como las que pues al final como que llevan de perder. Y al final se empieza a dar una idea, sobre todo a las mujeres, se empieza a dar una idea de que pues ellas están como que su papel en la vida, y eso ya se da en el siglo XX,
como que su papel en la vida es enamorarse. Antes del siglo XX y antes del